Sí, yo soy Roberto Boisier, yo soy pediatra, tengo 47 años y trabajo de manera, bueno, soy contratado en clínica alemana y además tengo una consulta particular. Esa es mi actividad. Súper. Y Roberto, ¿qué andabas buscando cuando tomaste el programa? ¿Cuál era tu principal desafío que querías resolver, mejorar? Bueno, como muchos quienes no trabajamos en el área de la finanza o relacionado al tema económico, sobre todo los médicos en general, somos bastante no manejamos bien el concepto quizás del tema de cómo manejar nuestras finanzas, un concepto que debería ser inculcado quizás en el colegio. Mm. Y uno a medida que va creciendo va obviamente generando, se complejiza el tema de la economía familiar, la economía personal, y uno cae muchas veces en errores, en vicios que uno podría estar, por ejemplo, ahorrando durante mucho tiempo y no lo hace simplemente porque no tiene el hábito, no sabe mucho cómo usar las tarjetas, a veces cómo invertir. Todos esos conceptos, si uno no tenía un mentor en la casa o un hermano, un amigo, uno puede llegar a bastante edad y pierde eso. En lo particular yo tenía un desorden financiero, tenía mucho gasto, no tenía ahorro, o sea, tenía ahorro, pero tenía bastantes gastos y no sabía, y siempre me iba endeudando, siempre terminaba con crédito consumo que iba creciendo a medida de los años. Esa era mi gran necesidad. ¿Y por qué elegiste particularmente el programa? ¿Hay algo que te llamó la atención respecto a otras cosas que seguramente revisaste o averiguaste? Mira, yo siempre pensé eh, que la contabilidad, o sea, el hecho de tener un contador, cuando uno tenía que planificar su tema financiero en el año, yo tenía la visión de que el contador era esa figura que te ordenaba, que te enseñaba, que te decía un poco, oye, eso se hace de esta forma. Pero la verdad que con experiencia con varios contadores, me di cuenta que al final ellos se dedicaban más al tema que pagaran menos impuestos, finalmente. Pero no había una educación formal en torno a lo que yo estaba preguntando, que era un poco una educación financiera, una educación de cómo manejar el dinero, eh, que era quizás una pregunta un poco más grande, y la verdad que a través de una compañera de trabajo, ella tuvo una sesión de coach que me lo contó muy, muy apasionada, muy, muy, muy feliz, porque ella entendió que como que le dio vuelta al concepto, al tema de cómo manejar el dinero, de tener números, de tener objetivos claros, de cómo ordenar, tener un poco, diversificar un poco también lo que uno iba ganando durante la vida. Y me dio la sensación de que su experiencia había sido muy enriquecedora y le había cambiado la forma de cómo se relacionaba con el tema económico, el tema financiero. Y ahí yo me puse a averiguar y bueno, a través de los últimos contadores que yo tenía, que es un equipo muy bueno, le pregunté también por referencia si tenía de alguien que hiciera ese trabajo de un coach, y así llegué a ti, de hecho, así fue Ya, el nexo. ya, súper. ¿Y qué sientes que fue lo que más te ha ayudado, Roberto, de todo lo que hemos revisado en el programa? Yo creo que dos cosas son importantes. Una, yo creo que el programa que tú haces es un programa bien, como bien lo defines tú, digamos, como holístico, que se sale de lo tradicional, o sea, se sale de lo que pudiese ser una cosa netamente técnica, que pudiese solamente hablar de temas financieros, de plata, y la verdad que abarcas cosas mucho más grandes que son preguntas que uno se debe hacer, desde los objetivos de vida, desde cómo uno administra el tiempo, desde dónde están los anhelos que uno tiene en la vida como persona, como familia. Y así eso impacta obviamente en para qué uno trabaja finalmente, dónde quiere poner los esfuerzos para lograr justamente esos sueños. Entonces, creo que eso a mí me gustó mucho, porque yo trabajo también un poco en el área también como de enfocar la medicina de una manera un poco más holística, de cosas como que diversificar el pensamiento, porque eso te da un mapa del universo mucho más grande en torno a qué quieres hacer finalmente, que tiene que ver todo también directa o indirectamente con el tema de la finanza. Y lo otro que me gusta mucho a mí, que también creo que es un buen paralelo que se puede dar con la medicina, es el tema del coach. Yo creo que el coach también es un concepto que se usa mucho en medicina, pero lleva menos tiempo. De esto del seguimiento, es súper importante que uno pueda aprender muchas cosas. Yo he hecho muchos diplomados en mi vida,
pero creo que si uno no hace un seguimiento a largo plazo, viendo cómo te va, digamos, con las enseñanzas, cómo las aplicas, qué dificultades uno tiene, cómo ir ajustando eso en el semana a semana o cada 2 semanas, después ya una vez al mes, te permite, mm, te permite empezar a caminar en este camino de aprendizaje. Mm. Y yo creo que es tan importante porque si no puede quedar con su conocimiento súper interesante y después, a unos meses se pierde y uno vuelve a sus hábitos iniciales. Se guarda en el baúl. Sí, pues. Y yo te diría que la tercera cosa que me interesó harto era esa cosa de incorporar lecturas. Yo, si bien no tenía un hábito de lectura de temas que no fueran relacionados mucho a la medicina, el meterme a leer libros de manera de obligarme, digamos, a tener que cumplir con esas metas y no tenía por qué ser libro entero, sino que podría ser audiolibro, ver alguna serie que relacionaba algún tema en particular que estábamos tratando, te permite de manera inmersiva meterte en el tema y empezar a leer cosas que quizás nunca habrías llegado, porque uno habría, por interés propio, no lo habrías hecho y descubres libros que son súper interesantes, la verdad, y que genera una reflexión que no la habría hecho de otra manera. Yo creo que no lo habría logrado en un curso más formal, digamos. Y hasta el día de hoy creo que ese hábito de seguir leyendo cosas de ese estilo, yo lo seguí haciendo. Qué bueno, súper. ¿Y cuáles fueron los principales resultados, Roberto, que lograste a través del programa? Eh, bueno, como te decía inicialmente, generarte como un plan de vida, una vista de vuelo pájaro y después poder ver en detalle objetivos de vida en distintas áreas. Eso es una cosa que creo que a todos nos ayuda porque te ayuda a ordenar el tiempo, los esfuerzos, el calendario semanal, anual, mensual. Eso es una cosa súper importante que me ayudó un poco a poner bien los objetivos, como a tener un plan. Yo creo que eso es una cosa súper importante. Y relacionado a lo económico, a lo financiero, yo creo que no miraba mucho mis platas de manera tan cerca y no les hacía seguimiento. Ya. Entonces aquí se pudo, y con los ajustes mes a mes, uno pudo ir como dándose cuenta de dónde se iba el dinero o dónde uno tenía mayor gasto o dónde tenía mayor ingreso, eh, y poder empezar a ponerle nombre a cada uno de ellos y poder generar lo que se llama el presupuesto, que yo creo que es el último eslabón de la cadena y quizás el más difícil de hacer, desde el poder de no gastar y después mirar para atrás y arreglar, sino que empezar a tener una información por adelantado de cómo se comporta la economía familiar o personal y poder generar un presupuesto en cada uno de ellos si uno tiene objetivos en aspectos como ahorro, en aspectos de inversión o simplemente bajar gastos que son a veces escondidos o gastos que son mini gastos, digamos, que suman al final una carga que uno no se da cuenta si no la mira. Eso. Y en términos de porcentaje, ¿cuánto ahorrabas antes, si es que ahorrabas, y cuánto estás ahorrando o invirtiendo hoy día, aprox? No, yo antes ahorraba, pero en forma de producto. Yo ahorraba en seguros de vida con ahorro, en APB, bueno, la AFP que es automática, y sería. Pero sí tenía deudas grandes, tenía créditos de consumo gigantes, tenía las tarjetas súper ocupadas, y eso finalmente, por más que yo estuviese ahorrando con un producto que era a largo plazo, no era un ahorro real, no era un ahorro consciente, digamos, era un ahorro más bien pasivo. Y lo que empecé a hacer contigo finalmente fue de ir justamente dando vuelta a esto y en vez de tener deudas negativas, como se dicen, tener deudas en positivo, sino que en el fondo uno mismo irse, entre comillas, juntando, no endeudándose, pero sí por lo menos separando un dinero obligatoriamente todos los meses para ahorro a largo plazo o mediano, para conceptos que, por ejemplo, vacaciones, a veces pagar los impuestos, que son gastos que a veces son imprevisibles, o tener fondos de emergencia, que era un concepto que yo no lo tenía. Y al día de hoy yo te diría que, no sé, ya estoy destinando por lo menos del orden de, no sé cómo podría decirlo, como un 10% de lo que yo percibo lo Ya. estaría ahorrando, que era un poco el objetivo. Sé que se podría hacer más, pero requiere un orden mayor. Ya, súper. ¿Y cómo ha cambiado tu vida esto de
un poco lo que tú señalabas, de estar endeudado, de estar ocupando tus tarjetas de crédito y ahora estar ahorrando un 10%, haber salido de algunas deudas. ¿Cómo sientes que ha impactado esto en tu vida? O sea, yo creo que de partida no tener deuda, o sea, o no ocupar, no tener deudas en las tarjetas, no ocupar la línea de crédito, que es una cosa crucial, eh, te da una tranquilidad mental de entrada. O sea, yo creo que uno vive más tranquilo, uno vive con menos ansiedad económica, eh, y que eso yo creo que nadie quizás se da mucho cuenta, pero la carga, el tema de tener deudas o tener cosas por pagar, siempre al final es una carga psicológica. Yo creo que eso para mí es lo más importante. Y lo otro, de contar con fondos de emergencia, ahorro, para saber que si en algún momento, chuta, no sé, pues, hubo algún problema, algún evento inesperado, y poder saber que uno tiene cosas, un fondo donde uno tiene tu propio recurso ahorrado y no tienes que pedirle al banco, Ujú. también yo creo que te da una carga, una tranquilidad mental súper importante para el día a día, que es crucial, digamos, para temas de salud mental, creo. ¿Y dónde crees que estarías, Roberto, si no hubieras tomado este programa? En el mismo lugar, en el mismo lugar y quizás peor. Yo creo que ya me di cuenta que, no sé, pues yo tenía un crédito de consumo enorme, casi del valor de un departamento, o sea, del valor de un departamento, que hoy en día lo tengo pagado. eh, Dejé de usar la línea de crédito hace varios meses ya que no ocupo la línea de crédito y eso me genera un ahorro en intereses importante. Y también logré sacar todo cargas pequeñas que yo no tenía mucho conocimiento. Mm. Y en el día a día, en el área chica, como digo yo, a veces, no sé, pues, comprarse desde un café todos los días, en la cafetería de la esquina, eh, a veces gastos que son inconscientes, así, de gastos chicos, si uno se regula mucho más. Se regula mucho más en quizás hacer los gastos cuando corresponde, pero por ejemplo no se puede salir a comer todas las noches, no se puede pedir delivery todos los días, porque se da cuenta que al final de mes sí te pesa. Entonces, yo creo que la cultura de manejar la finanza es algo que a mí me cambió completamente. Y el hecho de seguir ya en un segundo año, como haciéndole seguimiento a las finanzas, también la cultura de mirar tus números, para mí es algo que no lo tenía. Definitivamente eso es un cambio. ¿Me recomendarías el programa, Roberto? Sí, absolutamente, lo he recomendado, de hecho, a amigos Ya, míos. súper. Gracias. ¿Algo más que quieras señalar antes de cerrar este espacio? Agradecerte, la verdad que agradecerte, yo creo que no todo el mundo hace este trabajo como lo haces tú. Eh, Creo que es súper importante eso de tomarse en serio la pega y de estar súper disponible, además. Tú estás disponible 24/7 a veces para solucionar problemas de la planilla. Y eso creo que es lo que uno desea de un coach, una persona que sea cercana, que sea amable, que te ayude realmente y que te abra la cabeza, cuando que realmente te esté mirando siempre todo y con un interés genuino. Y creo que eso uno no lo encuentra en cualquier lado. Y eso para mí, por eso yo he seguido fiel ahí al programa y estoy súper contento, la verdad. Súper. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo y por tu feedback ahí del programa. No Un hay abrazo. problema. Abrazo.